Vamos a resolver el problema siguiente. Calcula el campo eléctrico total en el punto A y en el punto B debido a las cargas Q1 y Q2. Como vemos en la imagen, tenemos aquí el punto A, aquí el punto B. Nos enfocamos primero en el punto A para resolver el inciso A. Las cargas las tenemos Q1 de este lado y Q2 aquí. Cada una de las dos vale 50 microcoulombs. Ahora bien, hay que calcular el campo eléctrico debido a esta carga. Como conocemos, el campo eléctrico E es igual a K por Q sobre la distancia al cuadrado que separa esa carga con el punto que queremos analizar. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, tenemos que calcular el campo debido a la carga 1 y a la carga 2, primeramente. Entonces decimos el campo debido a la carga 1 en el punto A es igual a K por Q1 sobre la distancia 1 al cuadrado. Sabemos que K vale 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. La carga Q1 vale menos 50 microcoulombs. Y la distancia 1 al cuadrado, la distancia 1, si nosotros vemos, es esta distancia que está aquí. Son 60 centímetros, poniéndola en metros es 0.6 metros al cuadrado. Entonces el campo eléctrico, debido a la carga 1 en el punto A, vale 1.25 por 10 a la 6 newton sobre coulombs. Ya tenemos el campo debido a la carga 1 en el punto A. Ahora calculamos el campo debido a la carga 2 en ese mismo punto A. Este sería K por Q2 sobre la distancia 2 al cuadrado, que sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica la carga 2, que es de más 50 microcoulombs, entre la distancia al cuadrado, que sería 30 centímetros, que sería 0.3 metros al cuadrado. Entonces el campo debido a la carga 2 en el punto A serían 5 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Aquí cabe mencionar que el de arriba queda negativo y el de abajo queda positivo. ¿Qué significa cada uno? Que el campo eléctrico, debido a la carga 1, al ser la carga negativa, va hacia adentro de la carga, y el campo 2, debido a la carga 2, al ser positiva, esta va hacia afuera de la carga. ¿Qué significa esto? Si nosotros lo dibujamos en el plano, veríamos que el vector del campo debido a la carga 1 es, como es negativo, va hacia adentro de la carga, es decir, iría en esta dirección. Aquí iría el campo Q1A, y debido a la carga 2 iría hacia afuera de la carga. Esto quiere decir que iría hacia acá arriba. EQ2A. ¿Qué significa? Que ahora para poder sumar estos dos campos necesito convertirlo en sus componentes, X y Y de cada uno. Empiezo con la Q1. Entonces el campo de Q1A, si se fijan, es este, tiene componente en X y componente en Y. Se va a desglosar en EQ1AX y EQ1AY. EQ1AX sería igual a ¿qué? A EQ1A, el campo debido a la carga 1 en A,
por el coseno del ángulo de inclinación. Esto sería igual a EQ1A, lo tenemos como 1.25. Ya no utilizo el signo debido a que solamente era para definir hacia dónde iba la flecha del vector, por el coseno del ángulo, el ángulo de inclinación. En este caso es θ, que aquí viene representado por este 30 grados. 30 grados. Esto me daría que EQ1 AX fuera igual a 1.0825 por 10 a la 6 Newton sobre coulombs. Ahora EQ1 en Y sería EQ1A por el seno del ángulo, que sería el 1.25 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb, por el seno de 30. ¿Esto cuánto daría? Esto daría 0.625 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Aquí ya tendría las componentes X y Y del campo debido a la carga 1 en el punto A. Ahora bien, me faltan las componentes del campo debido a la carga 2. EQ2A se va a dividir en EQ2AX y EQ2AY. Aquí podemos darnos cuenta algo, que EQ2AX va a valer 0. Esto debido a que el vector, si se fijan, va verticalmente hacia arriba, es decir, no tiene componente X, pero igual podríamos poner la cuenta que sería EQ2A por coseno de 90 grados, que sería 90 grados el que tiene, y sabemos que coseno de 90 grados da 0, por lo tanto va a dar 0 la operación. Y EQ2AY sería todo el vector, EQ2A. EQ2A que vale 5 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Entonces ya tenemos las componentes de EQ2. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos falta hacer? Calcular la resultante. La resultante, recordemos que utilizamos teorema de Pitágoras para sacar la resultante. Aquí podemos ver en el diagrama que EQ1A va a la derecha hacia abajo y EQ2 solamente va hacia arriba. Entonces, proseguimos haciendo cálculos para sacar la resultante. Aquí tenemos la resultante. La resultante o el campo resultante sería igual a la raíz de la sumatoria de los campos en X al cuadrado más la sumatoria de los campos en Y al cuadrado. Por lo tanto, necesito calcular cada una de estas. La sumatoria de los campos en X al cuadrado sería, ¿a qué sería igual esto? Los que van a la derecha menos los que van a la izquierda. Y el que va a la derecha solamente es el campo originado por la carga 1 en el punto A con la componente X, que eso era 1.0825 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb, y la sumatoria de campos en Y sería los que van para arriba menos los que van para abajo, y los que van para arriba era EQ2AY, los que van para abajo es el campo debido a la carga 1
su componente en Y. ¿Esto a qué sería igual? Tenemos que EQ2 a Y vale 5 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb, y EQ1 a Y vale 0.625 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Haciendo esta operación nos queda que vale 4.375 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb, la sumatoria de fuerzas de campos en Y. Ahora sí sacamos el resultante. El campo resultante sería igual a la raíz de 1.082 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb, esto al cuadrado, más los 4.375 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb al cuadrado también. Esto nos daría que el campo resultante sería 4.5069 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Ahora solamente me falta calcular el ángulo de inclinación, el cual sería calculado por la tangente a la menos 1 del campo en Y, la sumatoria de campo en Y, sobre la sumatoria de campo en X, que esto sería tangente a la menos 1 de 4.375 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb sobre la componente X, que es 1.082 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Hago la operación y el ángulo de inclinación que me da es 76.1025 grados. ¿Esto qué me representa? Podemos ver la figura y el campo resultante quedaría, la componente X me salió positiva, la componente Y positiva, significa que quedaría a la derecha hacia arriba con un ángulo de inclinación de 76 grados y una magnitud de 4.37 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Este sería el resultado del inciso A. Ahora para hacer el inciso B, que me pide calcular el campo resultante en el punto B, que es este de aquí, nosotros podemos ver, si trazamos una línea, estas cargas Q1 y Q2 son equidistantes al punto B, por lo tanto podemos decir que el campo sería el mismo, debido a que vamos a tomar el campo debido a la carga 1 en el punto B sería igual a K por el valor de Q1 sobre la distancia 1 al cuadrado. Y el campo debido a la carga 2 en el punto B sería K por Q2 sobre la distancia 2 al cuadrado. Como son equidistantes y las cargas son el mismo valor, Q1 y Q2, aparte de tener signo diferente, la magnitud es la misma. Entonces el valor numérico sería el mismo, K es el mismo, y al ser equidistantes la distancia R1 y R2 sería la misma. Por lo tanto, podemos decir que en magnitud EQ1 y EQ2 es igual. EQ1 es igual a EQ2. Claro, sin olvidar que uno lo genera una carga negativa y otro positiva, por lo tanto el vector al final va a quedar en diferente dirección. Pero esto me ahorra hacer una operación adicional. Entonces me quedaría que esto sería 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por 50 microcoulombs
sobre la distancia, que son 40 centímetros, 0.4 metros al cuadrado. ¿Qué significa esto? El campo debido a la carga Q1 sería 2.8125, perdón. 2.8125 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Y como vieron, ya agregué el signo debido a que es debido a la carga negativa. Y EQ2 sería de la misma magnitud pero positiva, porque sale de la misma operación. Sí, ya tenemos EQ1 y EQ2. Ahora podemos ver, los voy a dibujar aquí. El campo debido a la carga 1 la voy a poner de azul. El campo debido a la carga 1 es hacia adentro de la carga porque es negativa, es decir, iría en esta dirección. Aquí iría EQ1. Y EQ2, como es positiva, iría hacia arriba. Y aquí podemos darnos cuenta de algo importante. Estas dos, EQ1 y EQ2, si se fijan, vienen de magnitud la misma. Por lo tanto, perdón, puse los dos de azul. Voy a cambiar este de rojo. Voy a poner este en rojo. EQ2. Ahí está. Cada uno tiene componentes diferentes, por así decirlo. EQ1 tendría una componente en X en esta dirección. EQ1X. Y EQ2 la tendría hacia abajo. No, perdón, EQ1 en Y estaría hacia abajo. Y para la 2, la componente X quedaría en esta misma dirección. EQ2X. Y Y quedaría en la dirección hacia arriba. Y como sabemos que el ángulo de inclinación al ser equidistantes las dos cargas a ese punto, el ángulo de inclinación sería el mismo. Por lo tanto, puedo concluir lo siguiente. Si yo hago, antes de calcular componentes, sumatoria de campos en X, ¿a qué sería igual? Los que van a la derecha menos los que van a la izquierda, es decir, sumaría EQ1X más EQ2X. Y para la sumatoria de campos en Y, sumaría los que van para arriba, que es EQ2Y, menos los que van para abajo. ¿Sí? Ahora bien, aquí podemos saber que el campo debido a la carga 1 en X y el campo debido a la carga 2 en X, como van en la misma dirección, tiene la misma amplitud. Nosotros podemos decir que EQ1 X es igual a EQ2 en X. ¿Sí? Y en Y sabemos que como tienen la misma magnitud y todo, el vector o el campo que va hacia arriba es igual al campo que va hacia abajo, pero de signo contrario. Entonces podemos decir que EQ2Y, perdón, EQ1Y sería igual. EQ1Y es igual. Esos campos en magnitud son igualitos. La componente X y la componente en Y. ¿Por qué? Porque tenemos la misma amplitud y los dos van a ser multiplicados por una identidad trigonométrica del mismo ángulo. Por lo tanto, si yo sustituyo estas dos, en las ecuaciones de arriba, obtendríamos que la sumatoria de campos en X sería igual a EQ1, y si sustituyo el valor de EQ2X, que sería otra vez EQ1X, esto sería igual a 2 veces EQ1X. ¿Sí? Y la sumatoria de campos en Y
Si sustituyo EQ2Y menos EQ1Y, que es XQ2Y, esto me daría 0. Significa que el efecto en Y no existiría, solamente el efecto en X, perdón. ¿Por qué no existe el efecto en Y? Porque se contrarresta uno con otro. Es decir, no lo va a desplazar ni para arriba ni para abajo el campo resultante. Ahora, ¿esto a qué es igual? En la sumatoria en fuerzas en X es 2 EQ1 por el coseno del ángulo. Le vamos a poner alfa. Alfa, ¿quién es? El ángulo que tengo aquí. ¿Cómo lo calculo? Nos vamos a identidades trigonométricas. Vamos a usar Pitágoras un poquito. Pitágoras me dice, si yo tengo este ángulo, el coseno de este ángulo, aquí lo vamos a anotar, coseno de ese ángulo sería igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? ¿Quién es el cateto adyacente de este ángulo? Este es el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente. Y este es la hipotenusa. Y podemos sacar los datos a partir de esto. Cateto adyacente, que es este, serían 26 centímetros. Entonces el coseno de alfa son 26 centímetros entre la hipotenusa, que es este que está aquí, que vale 40 centímetros. Y eso me da 0.65. Por lo tanto, lo puedo sustituir aquí fácilmente. Entonces, ya sustituyendo, aquí me quedaría 2 EQ1 en B, que EQ1 en B quedamos que valía 2.8125 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb, que multiplica a 0.65. Esto me daría igual a 3.6562 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Y debido a que no tenemos componentes en Y, podemos concluir que el campo resultante es igual a solamente la componente en X, que es 3.6562 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. ¿Con qué ángulo de inclinación? Con un ángulo de inclinación de 0, debido a que solamente quedó sobre el eje horizontal.